Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Son exactamente las 8 de la noche y estamos en directo aquí Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de mi jardín y hoy día nos preparamos para conmemorar mañana, 30 de julio, el fallecimiento de ese cineasta. Algunos filmó el alma humana o filmó el psiquismo o filmó el inconsciente, aquel que se adentró en la recámara secreta de nuestras emociones, de nuestras angustias, de nuestros miedos, del desamor, de los amores gélidos, del misterio de la mujer, en fin, un cineasta extraordinario, un cineasta del cual estamos conociendo en el último tiempo algunos documentos interesantes de su trabajo como director, por ejemplo, la publicación de los cuadernos de trabajo que publicó Editorial Nórdica, en donde podemos ver lo que le iba pasando a Bergman en el proceso creativo. Por ejemplo, una frase como esta que copié el otro día: ¿cómo demonios, dice Bergman, conseguir una forma sencilla y limpia para esto? Se está refiriendo a una película. ¿Cómo demonios conseguir que esto sea una película y no un puro trasto, sea una basura? ¿Cómo demonios se hace cine? Imagínense ustedes que es Ingmar Bergman que en pleno proceso creativo se está preguntando eso. A mí me parece que eso es lo que diferencia un genio del cine de un director mediocre que ni siquiera se hace esa pregunta y piensa que está haciendo a lo mejor una gran película. Y para hablar del gran director Ingmar Bergman, está con nosotros, nos acompaña esta tarde nuestro querido proyeccionista David Vera May, que ustedes lo conocen, cinépata, cinéfilo, y ahí está rodeado de todas las películas de la historia del cine que lo acompañan permanentemente, porque David Vera May no sueña, me contó que no soñaba, veía películas en la noche. Es una vida interesante, está en que el cine ha entrado ya al inconsciente y lo gobierna completamente. Querido David, muy buenas tardes. Hola, Cristian. Bueno, esto de recordar a Bergman, y bueno, recordar también de que por coincidencia falleció el mismo día en que falleció Michelangelo Antonioni. Eso es impresionante, ¿eh? Eso es impresionante. Otro interesante director, del que hemos hablado poco, pero es un director interesante. Ocaso. Tendríamos que hablar. Yo creo que le deberíamos dejar unos minutitos a ver si nos alcanza al final para que puedas decir algo, un brochazo que sea. A lo mejor ahora mismo, ¿qué dirías tú de Michelangelo Antonioni para quien no ha visto ninguna película de él? Es un director del que se habla poco, no se proyectan tanto las películas, es difícil encontrarla a lo mejor incluso en las plataformas digitales, ¿para qué decir? Porque, por ejemplo, las de Bergman están en Amazon. Sí. Hay 10 películas de Bergman en Amazon donde se pueden ver. Antonioni era también un explorador, un chico explorador del alma humana, pero la perspectiva con respecto a Bergman era distinta, porque era una perspectiva desoladamente atea. Desoladamente atea, ¿eh? Sí, y sin sueños. Creo que te he contado alguna vez que yo tuve la oportunidad de conocer a Antonioni, de ser su alumno y además trabajar con él. Y era una persona que de repente decía: yo nunca he recordado un sueño que yo haya tenido. Yo le dije: pero si sus películas parecen ensoñaciones, Blow Up es un sueño. Sí, no sé, pues yo no sé cómo, no recuerdo nada de lo que sueño, debo soñar, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que sueño. Y además me dijo: Blow Up es una fantasía chilena. ¿Ya? Pero no te voy a explicar por qué.
no Ya. tan rápido, no soy tan fácil. Sí, claro, lógico, vas entregando en cuentagotas. Enigmático, David Mera Makes. Ahora, esto que Antonioni diga que no sueña es porque tal vez, bueno, todo su trabajo onírico lo hacía en el cine mismo, ¿no? Claro. Ahí estaba soñando, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es el papel del sueño y del inconsciente en el cine de Bergman? Protagónico. ¿Ya? El epicentro de Bergman estaba en el alma sueca. Y el alma sueca pasa por hacerse la sueca, aunque parezca un chiste fácil. Pero efectivamente había en él, en su generación y en los tiempos que le tocó vivir, la conciencia de disimular la procesión que iba por dentro. Y era una procesión con cirios y todo, y cantos, pero que se perdía en un barullo de posibilidades, porque esa procesión no sabía realmente a quién estaba, o si estaba glorificando a alguien, o al vacío, o a simplemente para rellenar el temor a la muerte. Medio metafísico era. Y es que a cada rato Bergman está preguntando, ¿pero existe Dios? ¿No se nos habrá muerto, como dijo Nietzsche? O Kierkegaard, con su pregunta, habrá anticipado en nuestros tiempos en los cuales la desolación es total. Y en ambos casos, tanto en Bergman como en Antonioni, la desolación y la duda sobre Dios proviene de el gran numerito de la Segunda Guerra Mundial. El gran numerito gran. Aquel en el cual la civilización europea fue capaz de autoinfligirse el mayor daño posible. Ahora, también hay que decir que Bergman, David, era hijo de un pastor luterano, no es menor, como lo era también Nietzsche. Claro. Parece que la impronta de la formación de un tipo de luteranismo, que para un luteranismo nórdico, muy rigorista probablemente, con mucho sentimiento de culpa, eso debe marcar una infancia y probablemente ahí viene esta relación atormentada con Dios o con la ausencia de Dios, ¿no? Sí. Y eso principalmente debido a que todo este rigor, toda esta disciplina, todo este autocontrol, Santa Birgitta, que no era luterana, por supuesto, que vivió en la Edad Media, le dibujó el panorama psíquico a los suecos, ¿no? Comer lo suficiente, disfrutar lo justo y necesario, controlarse la medida, ¿no? Y sobre todo el silencio. Y los suecos son vueltos para adentro, son sin duda riquísimos, pero son riquísimos muchas veces en la ausencia, en el silencio, en las calles desiertas. En una cierta ocasión sentía unos así en un pueblo en la universidad en que yo estaba, unas cositas cortas así, unos suspiros en un pueblito que estaba totalmente vacío, y me encuentro por casualidad con unos chilenos que me miran a distancia y me dicen, oye, tal por cual, etcétera, 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 puntito a puntito, chileno. Yo dije, pucha, ando con el cartón colgando. Sí, hola, bla, 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 bla. Yo le dije, oye, ¿qué es eso que se escucha de repente? Es que es el partido de la Copa no sé cuánto, de fútbol, y todos los suecos están muy apasionados viendo el fútbol. Y están viéndolo ¿dónde? Le dije yo. Entonces él me dijo, bueno, cada uno en su pieza. Ni siquiera en el living de la casa. Tiene cada uno en su pieza. Oye, David, hay que decir también que Bergman viene de un contexto cultural y literario de que dio dramaturgos de una intensidad, dramaturgos cuyas obras tienen, bueno, él es director de teatro también, Bergman, ¿no? Una atmósfera dramática, pienso, no sé, en un Ibsen, por ejemplo, ¿para qué decir un Strindberg? De ahí, de ese contexto viene, de un contexto cultural y literario. Tú hablas del estilo peculiar de su cine. Es un cine lento, es un cine no para estos tiempos, nuestros tiempos vertiginosos. Probablemente el que vea hoy día su película no está preparado
para estos planos, estos planos lentos, esta narrativa visual lenta, esta lentitud bermaniana. Pero ¿qué hay en esa lentitud finalmente? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Alma. Alma, claro. Alma, que es un nombre también, y que era el nombre de una de sus esposas, ¿no? Imagínate, como Alma Mahler, ¿eh? Claro, exactamente. Solo que la Alma Mahler era bastante malona, ella era bastante traviesa y pobre Gustav Mahler. Estamos conversando con David Eramey, rindiéndole un homenaje a Ingmar Bergman, quien falleció el 30 de julio del año 2007 en la isla de Faro, o Faró, no sé cómo se pronuncia, en Suecia. Farö, ya, que es como el refugio de Bergman a los 89 años. A ver, ¿qué recorrido vamos a hacer? Probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que queremos comentar, pero sí algunas películas en las que te gustaría detenerte y recordar a Bergman, para que invitar a los que nos están escuchando, a los radiovidentes, a buscarlo y a verlo de nuevo o a verlo por primera vez. Claro, yo hace rato que no dicto clases de historia del cine en la universidad, pero siempre cuando uno llega a estos grandes autores, se enfrenta a la audiencia y encuentra a unos cabros que están lateados de ver películas en blanco y negro, medias mudas y sin escenas de sexo, ¿no? Y sin efectos especiales, que eso es lo peor de todo. Entonces uno dice, ¿cómo venderle la pomada de este gran descubrimiento que les haría muy bien revisar? Y entonces hay que buscar tantear puentes posibles. Yo creo que hay películas de Bergman que son sumamente fascinantes para quienes hemos admirado su trabajo en los tiempos en que este era producido. Pero hoy, ¿qué es lo que puede ver un chico joven? Y de repente pensé que la mejor entrada puede ser justamente la que parece más arcaica, que es El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, que es una fábula medieval, por decirlo así, es una historia medieval. Es una historia medieval, claro. Justamente el protagonista vuelve de las cruzadas, que ustedes saben, ocurrían en el otro extremo del mundo conocido en aquel entonces, ¿no? Es decir, en el Medio Oriente. Y este caballero vuelve después de la experiencia de haber combatido por la cristiandad, vuelve a su hogar, ¿no? Como un Ulises que ya llegó de vuelta a casa. Solo que en llegando, como se dice en criollo, se encuentra con la muerte. Y la muerte le viene a decir, te vengo a buscar. Y él le dice, pero no, pues déjame llegar por lo menos. No, es que saben todos, dicen lo mismo. Todos quieren una postergación. Bueno, yo te la juego. Y se pone a jugar ajedrez con la muerte. Bueno, esa escena memorable de un partido de ajedrez de este caballero con la muerte es una escena absoluta, bueno, es alegórica, simbólica, es de todo, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que esta película puede atraer a un espectador de hoy día? A un estudiante de cine o a un joven a quien quiera uno recomendarle. ¿Por qué crees tú que esta película puede tener hoy día resonancia? Si es en blanco y negro, si es una historia medieval, a ver. Porque quizás los jóvenes no se quieren vacunar, porque piensan que se la pueden ganar a la muerte. Y yo no me vacuno porque soy individualista, y soy vegano, y soy creyente en tal secta, y estoy en contra de la institución, y va. Es decir, va a encontrar ahí carne para su colmillo. Justamente porque el personaje también es un marginal que observa críticamente, con distancia, todo el mundo que le rodea, que se junta con quizás los aspectos menos glamorosos de una sociedad, entre ellos una pareja de artistas callejeros, de artistas itinerantes, que enfrenta con coraje su desafío a la muerte, ¿no? Y que enfrenta la peste. Imagínate, es decir, eso sí que es muy moderno todo, ¿eh? Es interesante. Bueno, tú tienes toda la razón. Nosotros vivimos tiempos en que pensábamos que éramos inmortales, que la muerte no existía, y de repente la muerte entra en nuestra globalidad
vertiginosa y nos coloca en este ajedrez. ¿En qué estamos todavía? Pues estamos en un ajedrez con el COVID, por decirlo así, ¿no? Y hasta el momento el COVID parece que nos iba ganando, nos va ganando. De repente pareciera que ganamos nosotros, pero es un partido inestable este partido de ajedrez. Totalmente incierto. Por lo tanto, qué mejor que ver eso representado en una película que se filmó hace 60 años más. El año 50 y tanto, ¿no? Esta película, 57. 58, sí, y que además en ese momento estaba aludiendo al peligro atómico. A esta carrera armamentista en que estaban las grandes potencias diciendo, yo tengo una bomba más grande que la tuya, sí, pero yo la puedo lanzar primero, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos tendría que ayudar a entender de que en realidad evolucionamos para estar quizás siempre en el mismo lugar. El eterno retorno de lo mismo, como diría don Federico Nietzsche. Estoy con David Berameix, rindiendo el homenaje. Hoy día son exactamente las 8:16, estamos Desde el Jardín al gran director sueco Ingmar Bergman, quien falleció el 30 de julio del 2007 en la isla Faroe, en Suecia. ¿Cuál es la segunda película para atraer a un espectador o centennial o millennial o contemporáneo que no está acostumbrado a este cine, entre comillas, lento, a este cine del alma, este cine que yo creo que apela más al inconsciente, como lo que hablábamos con eso, que a lo intelectual, ¿eh? No hay que intelectualizar el cine de Bergman, creo que más bien, no sé qué te parece a ti, la sensación que tengo yo es que hay que enfrentarse ahí al descampado, sin razón, sin cabeza, sin super yo, y dejarse llevar por las emociones, ¿no? Y sobre todo sin frontera entre lo racional, lo real y lo imaginario. Claro. Porque esos casilleros aristotélicos les llamamos, ¿no? Que en realidad nos sirven para tener un grado de certidumbre respecto al terreno que estamos pisando, es un permanente pantano, ¿no? Un pantano sobre el cual o podemos andar despacito o bailar cueca encima, pero siempre el peligro de la muerte, bueno, la vida es un peligro mortal, ¿no? Desde luego, es el peligro de los peligros. ¿Ah? Y de esta no vamos a salir vivos. Por lo tanto, qué mejor que ver qué actitud tomar, quizás, si quien se enfrenta a la muerte es un anciano. Ya no un joven, sino que un anciano. No, le va a pasar a él, a mí no me va a pasar. Pero cuando ese anciano se enfrenta a los jóvenes, por Dios que tiene cosas que decir ese anciano. El de Fresa Salvaje. Te está refiriendo ahora a la película Fresa Salvaje, otra belleza, un poema. Esa película, esa es posterior al Séptimo Sello, ¿no? No sé, yo no sé exactamente el año, ¿no? ¿Por qué año? Creo que es posterior un año. Y uno dice, ¿cómo se puede mandar un solo tipo, dos obras maestras de estas dimensiones, que a uno le dejan todavía marcando ocupado el cerebro? Porque es como si invirtiera la historia del Séptimo Sello, y ahora es el viejo el que está jugando con los jóvenes para tratar de enseñarles algo respecto a lo que es la vida. Ahora, ¿por qué es atractiva la película? Porque es visualmente muy hermosa. O sea, dan ganas de verla. Después de que en el minuto 3 de la película comienza una secuencia de pesadilla que es de lo mejor filmado que yo he visto nunca en mi vida, ¿no? Algunas veces me he encontrado soñando un sueño parecido, diciendo, uy, este sueño es igual al de Fresa Salvaje. Y no es el único, por supuesto, en la película. Además, es una película que ha influenciado muchísimo a muchísimos cineastas más recientes. Vi hace poco la última película de Woody Allen, que se llama el Festival de Stritkin, en donde el personaje protagónico es un estudioso del cine, ¿no? El alter ego, por supuesto, del mismo Woody Allen. Y filma el diálogo con la muerte del Séptimo Sello, hecho ahora, y filma también esta pesadilla de Fresa Salvaje, ¿no? Y no es la única vez que Woody Allen le ha rendido homenaje. Y es conveniente ir a las fuentes originales, a brevar en esas aguas fundamentales que son la gran creatividad humana de Ingmar Bergman. 40 y tantas películas creo que tiene Bergman, es una producción impresionante. Pero eso no es nada comparado con Ruiz. Claro, bueno, es que Ruiz ya
Ruiz en la enfermedad. recordado. Estaba enfermo de cine, Raúl Ruiz, ¿no? Oye, David, ¿cuál es la tercera película que tú recomendarías para esta iniciación en el cine de Bergman? Las mujeres. Le gustaban mucho las mujeres. Era de Bergman, ¿no? Como que Sí. era algo que no lograba tal vez, bueno, es lo que nos pasa a todos, entender, ¿no? Pero que era un nivel incluso más profundo, aprender. Había algo ahí con la mujer muy potente en Bergman, en realidad. Claro, que no soportaba no entenderlas. Claro, exactamente. Y por eso quizás cambiaba con frecuencia de compañía femenina. Pero había al mismo tiempo una capacidad de penetrar en ese mundo para intuirlo, por último, en sus claves más sutiles, más profundas. Y yo creo que Gritos y Susurros es la película definitiva sobre el tema de lo femenino, ¿no? Gritos y Susurros es una película sobre la quintesencia femenina. El dolor, el sacrificio, la solidaridad, el cariño, la frustración, la vanidad, el odio. Todo junto, batido, color blanco, negro y rojo, que parece que son los colores fundamentales de esta película extraordinaria. Tiene un cuarteto de actrices que para qué vamos a decir, ¿no? Liv Ullmann, uno dice, ya, qué gran actriz, pero la Ingrid Thulin, que hace la perfidia, la frustración femenina hecha un ser terrorífico y al mismo tiempo curiosamente atractivo, como que si uno quisiera salvarla de sí misma, ¿no? Y Harriet Anderson, que hace la protagonista, la hermana de este cuarteto, de este terceto, perdón, que está enferma y por el cual sus hermanas vienen a ayudarla, pero son incapaces de ayudarla. O sea, están ahí por una cuestión social, cultural. Se exige que nosotras estemos aquí, pero la única que realmente está ahí es la empleada doméstica. Y eso es muy perturbador, ¿no? Oye, David, y no podemos dejar de hablar, no que esté en esta película, de otra actriz importante que incluso actuó enferma, entiendo, de cáncer, casi muriéndose, la Ingrid Bergman. Yo creo que ahí hay la relación Ingmar Bergman, Ingrid Bergman. Me gustaría que me hablara brevemente de eso. Sí, de hecho, Bergman tenía también una fascinación muy grande con la Greta Garbo, ¿no? Que sabemos estaba retirada del cine. Pero una vez la conoció y quiso dialogar con ella y escrutarla para ver en qué residía el misterio de la Garbo, y la Garbo se mantuvo seráficamente distante. Mientras que la Ingrid Bergman, que era, al decir de mi profesor, que la conocía mucho, era una sueca naive, ¿no? Me gustó esa definición. Ella creía ser muy inteligente y estar siempre con un gran tema, pero en realidad era una niñita un poco boba, ¿no? Que sabía hacer aflorar las emociones y por eso se aprovechaban de ella también, como lo hizo Roberto Rossellini. Bueno, Ingrid Bergman le fue y le dijo a Ingmar Bergman, me encantaría trabajar con usted. Y el otro le dijo, esta señora significa millones en taquilla. Bueno, ya, pues véngase para acá, ¿no? Y la llevó a hacer su último rol en cine. Después grabó una serial televisiva ya en video, cuando estaba efectivamente enferma de cáncer, ¿no? En Sonata Otoñal. Que también es una tremenda película esa. ¿No te gusta tanto? Yo la encontré potente igual. No, claro, es dramáticamente potente porque un señor como Bergman, especialista en Strindberg, puesto en teatro, jamás hizo Strindberg en cine, con dos yeguas actrices pochancas, brujas, maravillosas, ¿no? Claro, le saca trote a las bestias, ¿no? No le va a quedar mal. Pero había algo ligeramente de oficio.
más que de gran creatividad en esa película. La he vuelto a ver y la Ingrid Bergman me sigue dejando aturdido. Sin embargo, Bergman no fue mezquino con ella. En sus memorias la trató bastante mal porque decía que ella era el resultado del cálculo y que al lado de la cámara se ponía un espejo para ver si le asentaba bien esa emoción o no. Esas cosas no se dicen, señor Bergman. Pero el resultado es lo que nos interesa, y el resultado de la Ingrid Bergman en Sonata Otoñal era para el 4º Oscar. Oye, David, y de las últimas películas, porque hemos hablado de un director que hizo cines del año 1940 y tantos, ¿no? Hasta el final, hasta el 2007, cuando fallece, hace series de cine, hace una película incluso filmada en formato digital, entiendo, ¿no? Saraband, si no me equivoco. Ya, a ver, de lo último de Bergman, ¿qué te parece lo más interesante? Hay algunos que han criticado algunas películas que dicen que hubo un decaimiento de lo que fue el gran Bergman genial. A ver, ¿cuál es tu evaluación de la última parte de la producción de Bergman? Yo creo que hubo un momento quizás con Gritos y Susurros que uno da la impresión de que la beta explorativa, creativa, estaba agotándose. Y de hecho, él también lo entendió así, se dedicó a la televisión, a realizar productos muy bien hechos para televisión, entre ellos Escenas de la vida conyugal, que es una serie de 6 capítulos que puede considerarse uno de los puntos más altos de la televisión de autor en todo el mundo. Va a ser también Fanny y Alexander, que es más o menos de las mismas características. Ahí hay una mirada hacia la infancia, ¿no? Hacia el niño Bergman, que es importante hablar de él, que está también presente en el libro. Que también está eso publicado en su memoria, La linterna mágica, ¿no? Que es un tremendo libro ese. Me parece que es ahí donde, a propósito del niño, perdón el paréntesis, pero me parece que es en La linterna mágica, no estoy seguro, que leí esta historia de que Bergman cuenta que su papá, que era capellán, de un hospital, parece que lo lleva a una morgue y él se hace amigo de alguien que cuidaba la morgue. Creo que es una historia bien truculenta. Y lo deja entrar a la sala donde están los cadáveres y lo encierra al niño. Y queda con el cuerpo de una mujer y va describiendo lo que le va pasando con esta mujer, que por un lado le produce terror y por otro lado el misterio de la mujer, ¿no? Pero es una muerta, como que lo está mirando. Y parece que, bueno, ese tipo de cosas son las que marcan esta infancia, ¿no? De Bergman. Véase el prólogo de Persona, y ahí vemos esa escena que tú estás mencionando. El prólogo de Persona, en el libro de Persona. No, en la película. La película comienza con esa secuencia. Claro, que está sacada desde la infancia. Oye, David, pero volvamos a lo que tú estabas diciendo, la parte final del cine de Bergman, la evaluación. Pero ¿qué rescatarías en este último minuto que nos quedan? Nos quedan 2 minutitos. ¿Qué rescatarías de las últimas? ¿Cuál es la despedida? ¿Cuál sería el testamento de Bergman? Saraband. ¿Por qué? Cuéntalo brevemente. Saraband, los personajes de Escena de la vida conyugal se vuelven a juntar, qué sé yo, 30 años después, ¿ya? 20 años después, y uno dice, no, pero esto ya está completamente agotado. Vean la película y se van a dar cuenta lo que un gran creador es capaz todavía de rizar el rizo. Y por último, para los regalones, La flauta mágica, la versión de la ópera de Mozart, filmada maravillosamente para los niños. Así que también hay Bergman para los regalones. Y ahí estábamos escuchando el sonido Saraband, porque en Saraband me parece que está incluso Bach, tocado por Pablo Casals, me acuerdo, claro, si no me equivoco. Claro. Y aquí estamos escuchando a Mozart ya, ¿no? Lo que pasa es que Bach era el músico esencial para Bergman. Sobre todo, no sé qué parte dijo, y pensar de que Bach pudo morir creyendo en la existencia de Dios. Miren qué nostalgia. No, en el fondo uno podría decir a nostalgia de Dios, en Bergman. Claro. Nostalgia lacerante de Dios, diría yo. Pasolini también tenía lo mismo. Algún día tendríamos que hablar de estos cineastas creyentes, oye. Creyentes ateos, creyentes ateos, es como decir ateos creyentes en el fondo, ¿no?
O como dijo Buñuel, ateo, gracias a Dios. De ese también vamos a tener que hablar y buscar algún día para rendir un homenaje, querido David. Yo te agradezco muchísimo. Perdón. Una cosita. Vean en Netflix La Iglesia de la Salvación de Paul Schrader, que está directamente inspirada en Bergman. Iglesia de la Salvación. Sí, en Netflix. Es una película, ¿ah? Bella película. Una bella película. Asujétense, sí. Asujétense, prepárense. Bueno, si tienen a Bergman como referente, no creo que sea algo livianito, ni una comedia, ni mucho menos. Son exactamente las 8:30. Tengo que empezar a cerrar la verja de mi jardín en este día jueves, en que recordamos el fallecimiento del gran director Ingmar Bergman, que falleció en la isla de Faro, en Suecia, el 30 de julio del 2007. Recordar que emitimos este programa desde mi jardín gracias a Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Todas las semanas conversamos con un profesor de una escuela, de un colegio, desde Arica a Punta Arenas en Desde el Jardín. También nos acompaña Seguros de Vida de Cámara Chilena de la Construcción. Busca la información en www.segurosvidacámara.cl. Querido David, te agradezco muchísimo haberme acompañado, jardinear esta tarde de recuerdo, de nostalgia de Bergman. Tenemos la posibilidad de buscar, como decíamos, en Amazon algunas de sus películas. Probablemente algunas de las que comentaste están ahí. Dicen que son las 10 mejores películas. No sé cuál es la antología que hicieron. Querido David, te mando un abrazo muy grande desde mi jardín. Hasta la próxima. Nos encontramos nosotros mañana a las 8 de la noche aquí en Radio Pauta o en pauta.cl, pero también en Spotify. Ahí nos pueden escuchar desde el jardín. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,